Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Les habla Carlos Mota, estudiante del Seminario Evangélico Pentecostal de las Asambleas de Dios, curso homilética. En esta oportunidad quiero compartir un sermón expositivo, el cual se titula Bueno le sería al hombre no tocar mujer. El mismo está basado en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. El autor de esta carta es el apóstol Pablo y posiblemente la fecha de escritura está entre los años 57 o 54 después de Cristo. Esta carta fue escrita desde Éfeso, un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. La iglesia fue fundada por Pablo en el segundo viaje misionero. Una delegación de la iglesia fue a hablar con Pablo por los problemas en la iglesia. El propósito de esta carta fue guiar a la iglesia a separarse de los errores y del desorden moral. La iglesia en Corinto estaba formada por judíos y griegos, tenía gran experiencia en los dones espirituales, pero tenían falta de amor, orgullo, partidismo, contiendas, inmoralidad, etc. Corinto era una ciudad con restricciones morales mínimas, con gran ruta comercial y avances filosóficos para la época, lo que provocó una difícil decisión en los creyentes de guardar la santidad de los mismos. El primer planteamiento del problema es el estar soltero era lo mejor para el apóstol. En los creyentes faltaba disposición de separarse de la cultura que los rodeaba. La mayoría de los creyentes no podían separarse de sus caminos antiguos. Muchos eran egoístas, inmorales y paganos. Los pecados sexuales desobedecen el plan de Dios para el matrimonio y la familia. Una de las posibles ilustraciones es el edificio más prominente en esa ciudad, que era el templo a Afrodita, diosa griega del amor. 1000 sacerdotisas o prostitutas religiosas ofrecían sus servicios a los hombres de la ciudad. La inmoralidad de la ciudad era tal que se usaba la palabra corintianizar para mostrar el desenfreno. Las esposas tenían que soportar el libertinaje de los esposos en medio de la inmoralidad. Muchas mujeres veían los actos sexuales liberales como normales por la cultura que se vivía en esa ciudad. El uso de las sacerdotisas o rameras del templo que los hombres cristianos se condenan en el capítulo 6, versículo del 9 al 20. La soltería no es un problema en sí mismo. El sucumbir a las personas en las pasiones del hombre sí lo es. Dios ha establecido un orden en el estado civil del ser humano. Una posible solución es estar soltero, que era lo mejor para el apóstol, pero él no condena el matrimonio. Por el contrario, da apertura al mismo. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9, Pablo apela al don de continencia, a mantenerse soltero o viudo, para servir al Señor con la libertad de soltería, pero si el creyente no tiene el don de continerse, de abstenerse de las relaciones sexuales, entonces es mejor que se case a estarse quemando para dar a entender la fogosidad desde el punto de vista sexual. Una ilustración podría mencionarse que Pablo hace un contraste exhortando a los cristianos a mantenerse indiferente de las cosas del mundo. El que tiene esposa como si no la tuviese, los que lloran como si no llorasen, los que compran como si no tuviesen propiedades o posesiones. Inquietarse sabiamente por ciertas cosas es un deber, pero estar completamente en la preocupación y estar ansioso, incluyendo el aspecto del matrimonio, no es conveniente. Así, el apóstol Pablo resuelve si es aconsejable o no casarse.
Pablo no pensaba que era incorrecto que otros apóstoles se casaran. Él lo tomó como un derecho del que también podía hacer uso. Jesús aconseja que hay personas que pueden abstenerse de casarse: los eunucos de nacimiento, los eunucos hechos por los hombres y los que decidieron abstenerse por el reino de Dios. Pero no todas las personas son capaces de abstenerse o vivir en celibato. Una invitación es a mantenerse soltero para servir al Señor, a casarse cuando se tenga la decisión, o servir al Señor soltero o casado en total santidad. Dios les bendiga. Amén.